Bueno, estamos aquí con una invitada muy especial. Como contábamos hoy al principio, bueno, 36 años de este golpe militar. Hoy vine a contarnos un poco de su historia, María Giuffra. Hola. Bienvenida, Hola, una bienvenida. artista plástica increíble. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué significa para vos el 24 de marzo? Bueno, desde hace algunos años para acá, esta fecha es bastante alegre para mí y para todos los hijos porque son los primeros años que nos sentimos acompañados por la sociedad. En la década del 80 y del 90 estábamos solos el 24 de marzo y que ahora estemos acompañados por todos está bueno, es mucho mejor. Aclaremos que, bueno, María es artista plástica, es hija de desaparecidos. Contanos un poco cómo fue tu infancia, cómo te enterás de tu historia. Bueno, mi caso en particular, no es que yo me entero de mi historia, sino que yo tengo a mi madre viva y mi vieja desde que yo soy muy chica me habló de mi padre como desaparecido, aunque bueno, un niño de 3 o 4 años no puede entender lo que es un desaparecido. Tampoco puede entender lo que es la muerte, imagínate entender lo que es un desaparecido. Pero en mi caso yo siempre lo supe y lo pude ir procesando con el tiempo, con el crecimiento y lo que sea. Hay muchos casos de otros hermanos míos, hermanos y compañeros, digo, ¿no? Que no saben, y lo más grave es que todavía tenemos un montón de chicos, bueno, ya somos adultos en realidad, pero un montón de compañeros que no saben y no se enteraron aún de su historia, y creo que tenemos que apuntar a eso, ¿no? A que se enteren, buscarlos. Algo empezó a cambiar hace unos años, ¿no? Vos bien lo decías, empezó a hablarse más, como también lo dijimos al comienzo del programa, se empezó a hablar más y eso seguramente despierta por lo menos la inquietud de muchos que tal vez no terminan siéndolo, pero por lo menos se acercan a algo que sucedió. En tu caso, imagino que el arte como manifestación que retroalimenta y que modifica algunas realidades debe haber ayudado en algo, ¿no? O sea, poder, a partir del arte, poder decir algunas cosas en tu caso. Bueno, mi trabajo no es una terapia para mí. Yo creo que cualquier artista de cualquier tiempo, de cualquier época, de cualquier país, si tiene un compromiso real con su trabajo, tiene que hablar de su propia historia. No creo que yo pudiera venir acá a hablar de los niños muertos en el Congo belga en no sé cuándo. Sería un trabajo de investigación muy interesante, sería algo muy lindo, pero yo creo que el artista tiene que tener un compromiso con su época, con su historia, con su país, con su realidad. Y yo, bueno, a mí me tocó esta historia, como a cada uno de ustedes les habrá tocado la suya, pero mi compromiso con mi dibujo y con mi pintura es hablar desde lo que yo soy. Y por eso la temática de mi obra es sobre mi historia y la de mis compañeros, que bueno, también de casualidad o no, es la historia de nuestro país. Ahí estamos viendo algo de tu obra. Veamos muchos, hay pinturas de chicos por ahí sin rostros o personas sin rostros. Vos no tenías total, absoluta conciencia de cuál era tu historia, sin embargo, de algún modo lo estabas plasmando en la pintura. ¿Esto es así? No, en realidad yo tengo siempre conciencia de mi historia. Siempre tuve la suerte de tener a mi madre y de que siempre tuve conciencia de lo que fue mi historia. Pero yo en esa serie que ustedes están mostrando, que es Los niños del proceso, no hablo nada más de mi historia, hablo de la historia de todos mis compañeros. Yo en esa época estaba en la agrupación Hijos y además conocí por la vida a muchísimos hijos desaparecidos y asesinados, que son mis amigos, compañeros. Y ellos me cuentan sus historias, nos contamos entre nosotros y yo tomé todas las historias de mis compañeros y las plasmé en dibujos y en pinturas. O sea que vos todos los cuadros que veas míos no son solo mi historia. Claro, estás contando la historia de todos ellos también. Sí, y de hecho ahí pasaron recién un cuadro de unos ositos con un texto. Ese texto que está ahí es tal cual la historia de un compañero mío que cuando yo lo conocí, él me contó su historia y me dijo ciertas palabras y yo lo puse tal cual en el cuadro. Y así, bueno, ese también, ese que están pasando ahí del osito con el que dice, bueno, no me acuerdo ahora qué dice, pero son las palabras exactas de
de mi compañero. María, imagino que también eso, cuando te juntaste con hijos, empezar a estar con pares, podríamos decir, que atravesaron una situación, empezó a haber una familiaridad y una libertad, podría decir, como empezaste a abrir más, porque Sí. podías hablar con ellos cosas que en otros lados nadie comprendía, Sí. chicos de tu edad, eso debe haber sido importante, Eso sucedió ¿no? así. En el año 1995 yo entré a la agrupación Hijos y por primera vez sentí que no estaba sola, desgraciadamente en algún punto, porque bueno, de repente entré y dije, uy, hay un montón de gente que está como yo, o peor, porque tenía compañeros que no tenían a su madre como yo, Claro. tenían a su padre desaparecido, a su madre desaparecida, capaz que un hermano, capaz que los tíos. Hay compañeros que se han quedado sin tíos, sin padres, sin hermanos, sin nada, solos. En este sentido, digamos, vos cuando eras chica sentiste de algún modo la estigmatización, sentías la discriminación. Absolutamente. Si se quiere. Absolutamente. La sociedad, yo vine a vivir acá a la Argentina cuando tenía 8 años porque viví en Brasil exiliada cuando lo matan a mi padre. Mi madre se tuvo que ir porque nos secuestraron la casa donde vivíamos, en Hurlingham, y tuvimos que salir ilegales del país. Yo tenía 6 meses y hasta los 8 años viví en una fantasía, digamos, del exilio. Claro. Y cuando vine a vivir acá, sí, era la hija del subversivo. ¿Y dónde está tu papá? Si tu papá está muerto, tiene que haber una tumba y yo no tengo tumba porque mi padre está desaparecido. Claro. No puedo recuperar los restos. Bueno, en el documental La Matanza que hice sobre el asesinato de mi padre, yo lo hice a partir de un expediente que recuperó el equipo de antropología forense. Pero cuando fueron a buscar los restos de mi padre, la fosa común ya había sido levantada y vaciada. Con lo cual muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de tener los restos de nuestros viejos. O sea que hasta que no llegaste a Hijos tampoco encontraste contención de lo social en el colegio. No, en el colegio no. Acá me imagino un chiquito va a su casa, dice yo iba desaparecido no, y era habrá... imposible. En el Claro. colegio yo iba con la remera del Che Guevara y me ponían amonestaciones. Claro, Fernando sí. Fader, quiero decir, el colegio. Te ponían amonestaciones. Sí, era fatal, ¿no? Éramos los hijos de los guerrilleros, los hijos de los subversivos. No, Y eso no sí era sentís lindo. que creo que ha cambiado también en las escuelas mismo el Sí. discurso, ¿no? Sí. Eso de alguna manera, Sí, no ha sé cambiado. si tenés hijos, pero digo, en ese sentido las nuevas generaciones se están criando un poco con la historia contada, por lo menos desde otro lugar, por Sí. ahí sin esa estigmatización. Sí, ahora claramente las cosas son diferentes. Hablabas de La Matanza. ¿Qué es La Matanza, el corto que hiciste? Yo hice ese corto a partir de un expediente del ejército argentino que lo hizo durante la dictadura, bueno, sí, durante su periodo. A mi padre lo matan en 1977. Según el expediente, lo matan en González Catán, en la calle, a tiros, porque sí, porque era sospechoso de subversivo. El expediente es enorme. Ahí estamos viendo, perdón, ¿no? No estamos viendo. No, es ese. No. eso no, Decime, no, son perdón. fotos. ¿Me decías? Ahí va. En la Ese es el localidad de expediente. González Catán, Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero del año 1977, en la fecha, siendo las 3:30 horas, se presenta en esta dependencia policial personal Fuerzas Conjuntas de Seguridad y Militar, dando cuenta que en las proximidades de la ruta provincial número 21 y Coronel Monasterio, habían sorprendido en actitud sospechosa a una persona persona del sexo masculino, masculino. a quien le impartieron orden de detención. Lejos de acatarlo, se resistió con arma de fuego. Repelida la agresión, cayó abatido. Que al mismo, las fuerzas de seguridad actuantes le secuestraron armas de fuego y granadas. Como así, la cantidad De 148 cuadernillos subversivos, denominados Resistencia de la zona oeste, de 6 páginas cada uno y que lleva un número de orden. material Se hace entrega en esta subdependencia, mientras que el arma como así los implementos explosivos, procedieron a su incautación, trasladados al lugar indicado observamos el cuerpo de una persona que presenta impacto por disparo de arma de fuego, y la que aparentemente se encuentra sin vida.
vistiendo de camisa blanca, Pantalón vaquero azul, zapatos negros y calzoncillos a cuadros color verde. no tiene documentos algunos que sirvan para su identificación. Resulta posee una estatura De 1,70 m estatura, cutis trigueño, cabello negro, crespo, delgado, de unos 25 a 35 años de edad aparentemente. presenta varios impactos de arma de fuego en la parte superior del pecho. Bueno, ahí veíamos parte de la matanza. Para mí, que lo veo, es fuertísimo. Me imagino para vos hacerlo. Sí, fue difícil. ¿Cómo se hace para...? Fue difícil, pero cuando el equipo de antropología me entrega el expediente y a la vez me explica que, bueno, que los restos de mi padre no se pueden recuperar, me entregan el expediente y yo digo, bueno, gracias, ¿no? ¿Qué hago con esto? Quise hacer juicios, bueno, hasta que después de unos cuantos años, en el año 2003, pensé que, bueno, que yo era dibujante y tenía que hacer algo en ese sentido con el expediente. Y siempre cuando lo empecé a laburar, yo lo sentía como un corto, no lo sentía como un dibujo. Yo no soy cineasta, pero yo sentía que era un corto, no un dibujo o un cuadro, que tenía que tener un relato que tuviera algún tipo de invasión más allá de la vista, sino que también fuera auditivo. Por eso es bastante insoportable escucharlo en realidad, y por eso dura tan poco, porque si fuese más largo sería imposible. Pero yo quería transmitir la sensación que a mí me dio encontrar ese expediente lleno de palabras y de argumentos estúpidos absolutamente, y de cosas mentirosas, porque el cuadernillo ese que dice de la resistencia es un invento, hay un montón de cosas, pero bueno, es la versión de los militares, es lo que ellos dicen que sucedió, y yo en realidad no voy a saber nunca si eso fue así. María, hay parte de, digamos, el arte es de alguna manera un legado familiar, tanto tu abuelo como tu papá también pintaban. ¿Sentís un poco, lo sentís presente cuando vos haces lo tuyo, digamos, tu trabajo? Sí, mi padre dibujaba muy bien, él era estudiante de arquitectura, no pudo terminar la carrera, pero dibujaba muy bien y tengo pocas cosas de él porque, bueno, nosotros nos allanaron la casa y no quedó nada, pero tengo algunos dibujos y algunas cositas que me quedaron de él y dibujaba muy bien. ¿Y en qué están tus cuadros hoy, tus muestras? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en la actualidad tengo mucha producción, pero todavía no tengo ninguna muestra. Lo que sí quería contarles es que yo estoy en un grupo que se llama Colectivo de Hijos, que somos un grupo de hijos y asesinados, de hijos de desaparecidos y asesinados. Y en este momento estamos exponiendo en la legislatura porteña hasta fin de mes, así que están todos invitados a ver ahí la producción de mis compañeros, que me tienen muy orgullosa. Bueno, María, y para terminar, los 24, ¿haces algo en particular? Digo, no sé. Marcho con mis compañeros a la plaza. Sí. Bueno, allí te veremos mañana entonces. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Muchas por gracias. mostrar, por abrir, por mostrar lo que haces, lo que venís haciendo desde hace muchos años y por contar. Contarnos por tu hablar. historia.